Buenos días. Ok. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo redactar un artículo científico. Los dos que están presentes van a escoger un tema y de ese tema se va a redactar ese artículo científico con el uso de la inteligencia artificial. Mi nombre es Mauampi Guzmán Somoza, soy psicólogo clínico, docente y abogado de profesión y vamos el día de hoy en representación del Instituto Claustro a dar este seminario. ¿Cómo redactar un artículo científico paso a paso utilizando la inteligencia artificial? Podemos usar ChatGPT o Gemini. ¿Por qué vamos a utilizar Gemini o una inteligencia artificial para crear este artículo científico? Porque vamos a hacer una búsqueda automatizada de análisis fuentes científicas actuales y fiables. ¿Cuál es el tema que va a desarrollar Osvaldo? Buenas. Buenas. ¿Cuál es el tema? Cualquier tema. Cualquier tema, no me sirve esa respuesta. ¿Cuál tema en específico te gustaría desarrollar? Ajá. Eh, Acerca de tecnología, el Muy área de bien, tecnología. muy bien, acerca de tecnología. Yo necesito que tomen nota, ustedes los que están ahorita presentes, los que se irán incorporando y los que por razones ajenas a su voluntad no pueden estar aquí, pero les van a compartir el enlace, porque ustedes deben enviarme ese artículo científico a mí para yo hacérselos llegar al Instituto Claustro como parte de la evaluación de ustedes. Angie, ¿qué tema vas a desarrollar tú? Buenos días, sí, también acerca de la tecnología, de lo que son las herramientas educativas digitales que se pueden utilizar. Muy bien, inteligencia, herramientas digitales que se pueden utilizar. Muy bien. Fíjense ustedes algo. Para esos temas, ustedes van a utilizar, si ustedes quieren, Gemini o si ustedes prefieren ChatGPT. Cualquiera de los dos nos va a ser útil. ¿Qué necesitamos nosotros en esta ocasión? Nosotros necesitamos sencillamente que ese artículo tenga la potestad de ser un artículo científico. ¿Qué quiero decir yo con esto? Con que sea un artículo científico. Para que sea científico va a cumplir con un conjunto de procedimientos. ¿Cuál es el conjunto de procedimientos con el que se debe cumplir? En primer lugar, vamos a desarrollar un tema. Ese tema debe tener un título y ese título debe ser lo más preciso posible. Por eso es que les pregunté con qué van a trabajar. Si ustedes van a trabajar con la tecnología es un tema súper amplio. ¿Con qué rama de la tecnología van a trabajar ustedes? ¿Hacia qué enfoque lo van a dirigir? Es decir, si yo voy a utilizar, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, ¿cuál de las inteligencias artificiales voy a utilizar? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a utilizar? Además de eso, esto debe estar sustentado por fuentes científicas que sean actuales y que estén fiables. Para yo saber que están actualizadas, esa fuente que yo tome debe tener autor, debe tener fecha y debe dar respuesta a lo que yo como investigador estoy planteando. Además de esto, ¿por qué Gemini o ChatGPT o Copilot nos puede servir a nosotros para desarrollar artículos científicos? Para ahorrar tiempo, ya que ahorra horas al generar informes detallados y resúmenes que faciliten esa redacción. Precisión y rapidez. Ideal para investigadores que buscan precisión y rapidez en la documentación.
para trabajar este tema con inteligencia artificial. En primer lugar, yo claramente debo definir un objetivo y cuál es el alcance. Para ello, yo le puedo dar la instrucción a mi inteligencia artificial. Si ya yo sé el tema, ya yo tengo la delimitación, yo le puedo decir a mi inteligencia artificial que cree un objetivo y cuál es el alcance de ese artículo en cuanto a el desarrollo de la tecnología. Vamos a suponer, vamos a utilizar el tema que yo estoy desarrollando acá. El tema es la aplicación de ese, eh, de ese, de ese tema en cuanto a la inteligencia artificial. Ustedes tienen, me imagino, dónde anotar. Necesito que me digan los dos por acá por escrito, me coloquen por escrito los títulos y cuando tengamos los títulos vamos a ir a Gemini, a ChatGPT o a Copilot y vamos a decirle que nos defina claramente el objetivo y el alcance del artículo. Tienen 3 minutos para colocarme, por favor, los títulos por acá por el chat. Ok, uso de Google Forms en la educación. Angie, ahora por favor, métete con cuál de las inteligencias artificiales vas a trabajar. Con ChatGPT, muy bien. En ChatGPT vas a colocar, por favor, el siguiente prompt o la siguiente instrucción para ver cómo vas a obtener eso. Necesito que definas un objetivo claro acerca del uso de Google Forms en la educación.
Ok. Implementar. Muy bien. Él está colocando, fíjate tú, el verbo en infinitivo al iniciar. Implementar Google Forms como herramienta digital en el proceso educativo para facilitar retroalimentación y recolección de información de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje más interactivo, ágil y personalizado. Muy bien. Ahora tú le vas a colocar cuál es el alcance de este artículo. Vuelves a colocarle determinar cuál es el alcance de este artículo que estoy desarrollando, cuyo título es Google Forms en la educación. ¿Te dio el resultado, Angie? Ok. El uso de Google Forms alcanza y te lo divide en docentes y cómo te lo divide, y en estudiantes y cómo te lo divide. Excelente. Eso lo vas a hacer tanto tú como Osvaldo y las personas que van a tener acceso a la clase y que deben hacer la evaluación, lo van a hacer con cada una de las etapas que deben desarrollar para el artículo científico. Recuerden que el artículo científico va a tener una estructura similar a una tesis, es decir, va a tener un título determinado, va a tener un objetivo general, objetivos específicos, va a tener un resumen, una introducción, y esa introducción debe tener el por qué los lectores deben leer su artículo cuando seguramente hay muchísimos artículos con la misma información. Ustedes como investigadores, ¿por qué recomiendan que sea justamente su artículo el que ellos deban leer? Luego van a desarrollar, por supuesto, el contenido del artículo, y es necesario que tenga las fuentes bibliográficas citadas. Búsqueda de fuentes científicas confiables. Navegación automática. Gemini navega automáticamente por cientos de sitios web científicos actualizados. Fuentes recomendadas para buscar está PubMed, Google Scholar, Scopus, Science Direct, entre otros portales de prestigio. También hay uno que se llama Cielo, SCIELO, que se utiliza para la redacción de artículos científicos. Además de fuentes recomendadas, yo debo verificar esa información. Para ello, yo le puedo pedir a mi inteligencia artificial que muestre vínculos y referencias al final de cada respuesta para yo poder verificar la información. Recuerden que la inteligencia artificial es un instrumento. Yo soy quien voy a darle la instrucción para que él mejore, para que él agregue, para que él quite o para que él cambie la información que yo necesito. Análisis y selección de información relevante. Gemini sintetiza datos complejos en resúmenes claros y estructurados.
facilitando la comprensión. Gemini va a evaluar la calidad y la actualidad de las fuentes citadas. Gemini se va a utilizar para comparar estudios y determinar contradicciones o vacíos en esa literatura. Estructura y formato del artículo científico es importante. El formato estándar. Título, resumen. Ese resumen al final debe tener de 3 a 5 palabras claves. ¿De dónde voy a sacar yo las palabras claves? De la investigación que yo tenga. Si, por ejemplo, yo estoy trabajando con este título que tenemos acá de Angie, que es el uso de Google Form en la educación. Yo puedo decir que de palabras claves yo puedo tener allí Google Form, puedo tener educación, puedo tener inteligencia artificial, y en base a eso yo voy a ir desarrollando porque es en lo que yo me voy a enfocar. Además de eso, yo voy a tener una introducción que les decía que en esa introducción ustedes tienen que atraer a las personas y decirles por qué de tantos artículos que pueden existir, justamente deben escoger el que ustedes están escribiendo. Y para ello es necesario que sean objetivos. Es decir, si yo voy a utilizar, por ejemplo, nuevamente el uso de Google Form en la educación, yo debo decir actualmente, en vista del auge tecnológico que existe, una de las herramientas principales para yo facilitar el trabajo y la recolección de datos y encuestas, puedo utilizar la herramienta oficial de Google, específicamente Form. Acá yo te voy a explicar cuáles son las ventajas de utilizarlo y para ello utilicé fuentes actualizadas de tal y tal revista en la cual yo pude encontrar formas y usos en los que se puede aplicar este estudio. Un ejemplo. Allí me están dando respuesta del por qué yo debo leer justamente ese artículo. Métodos. ¿Qué método utilicé yo? En este caso es, por ejemplo, una metodología documental, porque ustedes lo van a hacer con la ayuda de la inteligencia artificial. Por esa razón, yo puedo colocar, utilicé una metodología documental. Resultados. Según los artículos, según las investigaciones que yo estoy consultando, debo considerar los resultados. ¿Por qué yo voy a considerar esas fuentes? Esas fuentes se supone que me van a dar respuesta a mí como investigador acerca de esa implementación del Google Form. En esos artículos que usted va a buscar, allí le deben decir cuál es la ventaja y por qué ellos utilizaron en el proceso digital Google Form y por qué no aplicaron Google Sheet, por qué no aplicaron encuestas por Excel, por qué no aplicaron una encuesta manual. Discusión de esos resultados, ustedes deben hacer un análisis y ese análisis me va a permitir a mí determinar cuáles fueron esas maneras en las cuales se llegaron a esos resultados y cómo yo los voy a aplicar y a adaptar como investigador a mi artículo científico. Conclusiones y referencias. En las conclusiones yo debo explicar cuáles fueron esos resultados que yo obtuve, cómo hice yo para obtenerlos, qué fuentes consulté. Y en las referencias recuerden que deben estar citadas de acuerdo con el formato en el cual ustedes vayan a redactar ese artículo científico. Asistencia en la redacción. Gemini puede ayudar a la redacción. Gemini, Copilot o ChatGPT puede ayudar a redactar cada sección con instrucciones específicas, que es lo que hicimos el ejemplo con Angie ahorita. Ejemplo de instrucción.
escribe una introducción clara sobre la importancia del estudio. Ahorita yo voy a necesitar que ustedes, por favor, antes de cerrar acá, me coloquen sus números de teléfono por aquí para yo crear un grupo con ustedes en el cual ustedes me pasen ese artículo científico. Tienen oportunidad desde hoy hasta el otro domingo para yo poderlo enviar al profesor Iván. Ok. ¿Cuál es el código inicial, Angie? ¿De qué país son ustedes? ¿De Panamá todos? Panamá. Okay. Ok. Angie es más 57. Perfecto. Panamá. Ok. 688-320-54. Ok. Ok. Tengo el de Angie. Janet Jiménez. Ok, Janet, ya te agrego por acá. Ok. Es 6545-921. Ok. Ok, las voy a agregar entonces al grupo para que ustedes me puedan pasar el artículo. Janet. Osvaldo, ¿estás por allí? Ok. Instituto. Ok. Ya te voy a agregar, Osvaldo. Ok. Vamos a añadir miembros. Sería Panamá 611-29-795. Osvaldo Morales. Osvaldo. Ok, ya estamos entonces los tres por acá. Muy bien, entonces decíamos lo siguiente. Decimos que, vamos a repetirlo un momentito a Janet, nosotros vamos a redactar un artículo científico con la ayuda de la inteligencia artificial, sea Copilot, sea Gemini o sea ChatGPT. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a colocar un título. Ese título debe estar delimitado. Aquí coloco Angie, por ejemplo, el título que ella escogió, que es uso de Google Form en la educación. Para ello, a ChatGPT se le solicita la instrucción de que desarrolle un objetivo.
ChatGPT le desarrolló a Angie su objetivo acá. Aparte de eso, se le pidió que desarrollara los alcances y ChatGPT le desarrolló los alcances. Entonces, para presentar ese artículo científico debe tener lo siguiente. Debe tener un título preciso, conciso, delimitado. Debe tener además un resumen. Ese resumen me va a decir a mí de qué trata mi artículo brevemente, qué metodología utilicé, y al final debe tener de 3 a 5 palabras claves. Esas palabras claves obviamente las voy a sacar de la información que yo estoy trabajando. Después yo voy a desarrollar la introducción. En esa introducción a mí me van a poder convencer como lectora cuando usted me diga por qué yo debo leer su artículo. ¿Por qué es importante que yo lea su artículo cuando yo puedo encontrar otros artículos relacionados con esto? Además de esto, voy a hacer una breve presentación de lo que yo hice en mi trabajo. Métodos, en este caso, como yo lo estoy utilizando en base a la inteligencia artificial, es documental. Además de esto, yo voy a obtener unos resultados. Esos resultados los voy a obtener en base a la investigación que yo realicé y en consideración con otras investigaciones que van a ser parte de esta investigación documental. Esa discusión se va a dar justamente de esos artículos y de esos resultados que yo obtuve. Voy a tener finalmente mis conclusiones, que es cuando yo voy a decir en qué me basé yo, qué fue lo que hice, cuáles resultados obtuve y de dónde los saqué. Referencias. Allí en las referencias yo voy a citar todo lo que se relaciona con mi artículo científico, todas las fuentes que yo investigué. Esas fuentes deben ser confiables para que mi artículo sea científico. ¿Cómo una fuente es confiable? Una fuente es confiable cuando yo tengo lo que es mi autor, mi año, mi título, y en base a eso yo voy a desarrollar mi artículo como tal. Asistencia en la redacción. En la redacción, Gemini me va a ayudar con cada sección cuando yo le dé la instrucción específica. Fíjense ustedes, yo les voy a dejar acá, porque como este enlace a lo mejor van a entrar más personas y eso lo van a pasar después cuando nosotros no estemos conectados. Yo les voy a dejar mi número de teléfono acá para que ustedes me puedan escribir y yo agregarlos al grupo para que me puedan mandar el artículo como tal. Ok, entonces tenemos esa base allí, ¿verdad? Una vez que yo tenga mi base allí, tengo que saber que va a existir una asistencia en esa redacción que va a venir ¿de dónde? De la inteligencia artificial. Ejemplo de la instrucción, como lo dijimos cuando Angie redactó, escríbeme o desarrollame para este título lo siguiente: objetivos y alcances. Redacción y estilo con Gemini en documentos de Google. Usar la función ayúdame a escribir
para generar borradores, reformular textos de manera eficiente. ¿Qué le podemos decir a nosotros si consideramos que lo que nos redactó no está dentro del tono científico que queremos? Le podemos decir ajustar el tono del texto, ajustar la extensión, colocarle una formalidad diferente según el público y el objetivo, para que la inteligencia artificial me haga la modificación de ese texto que yo debo presentar. Gemini, ChatGPT o Copilot les va a permitir resumir, ampliar o hacer más conciso cualquier párrafo que ustedes necesiten. Consejos para redactar párrafos efectivos. Idea principal. Cada párrafo debe tener una idea principal clara. Es decir, si yo estoy hablando, vamos a colocarle la inteligencia artificial. Se supone que la idea principal se va a basar en cómo se desarrolla esa inteligencia artificial. Y de allí van a venir las ideas secundarias que me van a complementar esa idea principal. Conectores lógicos. Uso de conectores para enlazar ideas, como, por ejemplo, por lo tanto, sin embargo. Lenguaje objetivo, es decir, evitar jergas innecesarias y mantener un lenguaje preciso y objetivo. Muy bien. En la conclusión que nosotros tenemos de esta redacción de artículos científicos el día de hoy, yo voy a tener mi inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial la vamos a llamar Gemini, Copilot o ChatGPT o cualquier otra que ustedes utilicen, dependiendo para qué lo vayan a utilizar. Eso nos va a permitir un asistente integral. ¿Cómo lo voy a utilizar? Cuando yo le dé la instrucción o el prompt, para que él me vaya desarrollando lo que yo necesito. Además, esto me va a permitir verificar y complementar las fuentes con mi criterio de experto. Se supone que yo voy a utilizar mi inteligencia artificial, pero que también yo le voy a dar mis conectivos y mis párrafos en los cuales yo, como humano, le doy un poquito más de sentido a eso que Gemini me está diciendo. Muchas veces la inteligencia artificial habla en tercera persona. Tenemos que tener cuidado cuando redactemos, porque nosotros siempre hablamos en primera persona y hay veces que se escucha o se lee muy robotizado. Y allí nosotros para eso tenemos que leer para adaptarlo bien. Transformar la escritura. Es decir, es importante que nosotros empecemos desde hoy a realizar la investigación para poder desarrollar un artículo científico que sea confiable. Muy bien. Yo les quiero hacer preguntas. Quiero que me digan si hay dudas, si hay sugerencias, en qué les puedo yo ayudar para que ustedes se vayan claros, ya que me tienen que enviar el artículo científico entre hoy, obviamente no va a ser hoy, pero hoy lo empiezan hasta el otro sábado. Los leo, los escucho. Osvaldo, cuéntame cómo vas, qué comprendiste tú de esta clase del día de hoy. El tema tiene que ser específico, bien específico, ¿verdad? Muy bien, el tema bien específico, porque mientras más específico, nosotros tenemos que
hacerlo y desarrollarlo con mayor facilidad. Quería poner el tema de el impacto de la tecnología en el uso de la inteligencia artificial en la educación, pero voy a Muy cambiarlo, bien. voy a cambiar ese tema. Porque es muy amplio para ti. Sí. Ok, no importa, pero con esa idea que tú tienes, tú le puedes indicar a la inteligencia artificial que te redacte un título más específico. Ajá. Ok. ¿Oíste? Gracias. Perfecto. Lo voy a hacer en Gemini. En Sí, Gemini, perfecto. perdón, en ChatGPT. En ChatGPT, ok, no hay problema. No hay problema. Todas las inteligencias artificiales funcionan de manera similar. Entonces, Ok, lo importante sería el prompt, hacerlo, redactarlo lo más específico posible. lo más específico posible. Y cuando él te arroje un resultado, si tú le quieres cambiar algo, tú le vuelves a dar la instrucción de qué es lo que le quieres cambiar. Y me dijo que hay que redactarlo en primera persona. En primera persona, sí. Correcto. Uh-huh. Angie, ¿cómo vas? Angie no está por acá. Virginia se incorporó de último. Virginia, necesito que por favor me indiques tu número de teléfono para incluirte en el grupo y me envíes entre hoy y el sábado el artículo científico. Janet, ¿cómo vas, Janet? ¿Quedaste clara con la explicación? ¿Tienes alguna duda, alguna sugerencia? Hola, buenos días. El tema sería sobre la tecnología. El tema que tú quieras, el tema tú lo eliges, es libre, Ah, ok, gracias. a tu orden. Virginia, tu número de teléfono. Ok, entonces nosotros estamos claros de lo que debemos hacer, de lo que debemos entregar. No hay dudas. ¿Cuál es la estructura para entregar el artículo? ¿Quién me dice la estructura? Aló, La buenos estructura días, es, Rafa. Buen día, Virginia. Envíame por favor tu número de teléfono por el chat. Por es que no se lo puedo dictar así, es que yo directo Ajá. al enlace. Dime cuál es el número de teléfono. Ajá, 6695 Ya va. 6695. 4301. Ok. Allí te va a llegar un enlace para un grupo Ajá, y me debes enviar el artículo científico entre hoy y el día sábado próximo. sábado. Sábado.
entre hoy y el sábado. Ajá. Profa, es una pregunta. Este es el seminario que se iba a dictar. Es correcto. Ah, porque yo nomás veo como 3 en el grupo y me parece que son más. No, es que deben ser más, porque fíjate tú que se han ido incorporando, por eso les dejé acá Ajá. escrito, ¿verdad? Para las personas que tengan que, o sea, que en ese momento no estén acá y que vean después la clase completa, para que me escriban a mi número de teléfono para yo poderlos ingresar al grupo. Y Ajá. así ustedes me envíen la evaluación para yo podérsela llegar al doctor, hacérsela llegar al doctor Iván Gómez. Ajá. Profa, ese es un trabajo, Ese es un artículo científico que tú vas a realizar un con artículo inteligencia, científico. con Ajá. inteligencia artificial, sea con Mm, ChatGPT, sea con Gemini, con Copilot. Usted va a elegir un título y de ese título usted le va a decir o le va a escribir a la inteligencia artificial que le desarrolle objetivos, un objetivo general y de 3 a 5 específicos. Ajá. En base a eso, usted me va a redactar un resumen. En ese resumen, usted me va a decir por qué yo debo leer su artículo. Todo eso lo vas a hacer con la inteligencia artificial. Una vez que tú tengas el título, tú le vas a dar a él la instrucción. Redáctame un resumen acerca de este tema para un artículo científico. Y él te lo va a redactar. Tú lo vas a Ajá. leer, si estás conforme, tú lo copias y lo pegas en la hoja en la que tú me lo vas a enviar. Si tú no estás Ajá. conforme, tú le quieres cambiar algo, tú le das a él la instrucción para que él te lo cambie. Ok. Luego me vas a Pro- redactar una introducción. Después me vas a redactar lo que es la metodología, que en este caso es documental porque ustedes la están haciendo a través de otras investigaciones. Ujú. Luego tú me vas a decir cuáles citas consultaste, cuáles citas científicas, que para eso también te va a ayudar la inteligencia artificial. Y finalmente tú me vas a redactar una bibliografía, Final. Ujú. ¿ok? Todo eso me lo van a hacer en el formato Vancouver. ¿En formato? Vancouver. Vancouver. Ajá. Aquí se lo Formato. escribí. Formato. Profa, el tema es libre, Es libre, el que tú quieras escoger. que sea de tecnología. No, puede ser de tecnología, puede ser de cocina, puede ser de medicina, de lo que tú quieras. Ajá, correcto. Ujú. Este es el formato. ¿Usted va a mandar algún, o sea, esas indicaciones o en el No, grupo? estas indicaciones quedan por acá. Estas indicaciones quedan por acá. Yo les puedo pasar, son las láminas por el grupo para que ustedes se Ajá. guíen. Pero Ah, ya. esto que está aquí en el chat, eso lo va a compartir seguramente el doctor Iván o el señor asistente del doctor Iván a través Ajá. del grupo que ustedes tienen. Ah, Este ya. enlace para que ustedes puedan volver a ver este video. Sí. Ustedes y los que no han podido ingresar. Profa, discúlpeme el formato, a ver si lo escribí bien, por favor. Mira, aquí yo lo tengo en el chat. El formato es Vancouver. Ese formato es el que se utiliza o uno de los formatos que se utiliza para redactar un artículo científico. Es decir, allí les van a decir el número de la letra, qué tamaño tiene que ser la letra, cuáles son los márgenes, y eso es lo que ustedes me van a redactar finalmente, ¿ok? Ok. Perfecto. ¿Todo claro, Virginia? Sí, profa. Ok. ¿Hay alguna duda de alguno de ustedes?
No hay dudas, entonces vamos a cerrar la clase del día de hoy, dándoles las gracias por estar aquí preparándose un día domingo, de parte del doctor Iván Gómez y del Instituto Claustro Gómez. Les mandé la invitación a todos por el grupo, creo que todos la han aceptado, falta es Virginia, cuando ella revise la acepta, y entonces allí les comparto más tarde lo que son las láminas. Voy a ver si las puedo compartir ahorita de una vez y las tienen allí. Sí. Ok, que pasen entonces un feliz día. Igualmente, profe. Igualmente. Chao, bendiciones. Hasta luego.